Hola, buenas tardes, buenas noches. Les habla Alba Cristina Sosa, coordinadora académica de Universitas Fundación. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro espacio virtual dedicado al derecho laboral, jueves de videoconferencia. Bueno, el tema de la videoconferencia del día de hoy es las variables de aplicación en el tiempo de las leyes sobre pensiones. Sobre este tema debemos indicar lo siguiente. El objetivo de esta charla es precisar los conceptos de aplicación de la ley en el tiempo y retroactividad, retrospectiva, ultraactividad y progresividad. Asimismo, los temas referidos a derechos adquiridos, expectativas legítimas y meras expectativas. Todo ello para establecer las reglas de la aplicación en el tiempo de las leyes sobre pensiones y especialmente del principio de la condición más beneficiosa. El tema es de mayor importancia, sobre todo cuando hay tránsito legislativo en normas sobre pensiones, para efectos de establecer cuál aplica a determinados casos, si la anterior o la vigente, sobre todo cuando la nueva ley no establece un régimen de transición, y esto por supuesto es en Colombia. El encargado de hablarnos sobre este interesante tema es el profesor colombiano Santander Rafael Brito, quien es abogado graduado en la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Seguridad Social de la Universidad Externado, especialista en gestión de prestaciones económicas de la seguridad social de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, docente en Derecho Procesal del Trabajo en la Universidad Externado de Colombia, docente en Derecho Colectivo del Trabajo en la Universidad del SINU, miembro del Colegio de Abogados del Trabajo de Colombia, conferencista en eventos del Colegio de Abogados y de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, ambos de Colombia. Ex abogado litigante, ex magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en Colombia. Actualmente se desempeña como magistrado de descongestión de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia de Colombia y fue participante en el último seminario virtual de Derecho del Trabajo Comparado sobre futuro de Derecho del Trabajo de Universitas Fundación, avalado por la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, y está cursando el seminario sobre Derecho Constitucional del Trabajo en su modalidad virtual que va por la 4ª semana. Bueno, agradecemos al doctor Santander por haber aceptado nuestra invitación para la videoconferencia del día de hoy. Doctor, tiene abierto el micrófono. Adelante. Muy buenas noches a todos los participantes y en especial a todo el personal de Universitas Fundación para brindar todo este apoyo y muy particularmente a Juan Pastor, a Julio Pérez, a Mariana, a Natalia, especialmente a ti, Alba, por todo lo que has trabajado en este tema de integración de los laboralistas a nivel latinoamericano. Efectivamente, quise nombrar o titular esta charla corta, como lo dijo Alba, variables de la aplicación en el tiempo en las leyes de pensiones, porque pareciera que fuera un tema de introducción al derecho. Pero cuando nos encontramos con las leyes de pensión y sobre todo cuando hay un tránsito legislativo de una ley de pensión a otra, se empiezan a complicar las cosas. Y aparecen nuevas herramientas para solucionar cuál es la ley o para especificar cuál es la ley que aplica al caso controvertido. Me permito, aunque ya lo digo con mucha precisión, Alba, a señalar el objetivo. El objetivo es
recordar, porque no es más, nosotros ya sabemos estos conceptos básicos. Recordar los conceptos de aplicación de la ley en el tiempo, el efecto general inmediato y retroactividad, la retroactividad, la retrospectividad y la ultraactividad. Además de eso, los temas referidos, porque estamos hablando de temas pensionales, temas sociales, a progresividad, derechos adquiridos, expectativas legítimas, meras expectativas. Todo ello, como lo dije al principio, para establecer cuál es la norma aplicable en temas pensionales para un caso particular, sobre todo cuando no existe un régimen de transición pensional. Y allí aparece lo que se denomina, por lo menos en Colombia, el principio de la condición más beneficiosa, que como su nombre lo indica es buscar cuáles son las normas más beneficiosas para un caso puntual. Es importante porque cada vez que hay un tránsito del legislativo, y aquí meto una cosecha mía, en el sentido de que normalmente cuando hay un tránsito legislativo de pensiones, la nueva ley es, vamos a decirlo en estos términos, algo regresiva. Es decir, hace muchísimos años en Colombia, por diferentes circunstancias, entre otras demográficas, se pensionaba una persona a los 50 años y con una tasa de reemplazo del 90% sobre el ingreso base de liquidación. Hoy en día esas edades sencillamente se ampliaron, la tasa de reemplazo se disminuyó y eso conlleva una menor mesada pensional. Entonces, todo eso me indica que normalmente son algo regresivas para no ponerlo en términos absolutos. Entonces, cuando hay regresividad de una norma a pesar de un principio de progresividad, es importante determinar al final cuál es la norma aplicable, repito, en el caso concreto. Empecemos por unas precisiones de carácter general. Repito, eso es casi introducción al derecho, pero es bueno recordarla y tenerla bien clara. La regla general es que una ley cuando se expide o se promulga tiene efecto general inmediato y son irretroactivas como consecuencia de ello. Eso significa que va a regular las situaciones que se presenten dentro de su vigencia. En sentido contrario a ese efecto general inmediato, tenemos el concepto de retroactividad, un concepto que ataca directamente la seguridad jurídica y los derechos adquiridos. Me explico. Una ley es retroactiva cuando se involucra o trata de manejar situaciones ya consolidadas o ya otorgadas o ya ganadas con vigencia en leyes anteriores. Normalmente las leyes sociales no tienen esa característica y digo yo afortunadamente como sí la podría tener, por ejemplo, las leyes de orden penal. Y en el tema de los derechos sociales no tienen la característica porque es un derecho adquirido. Entonces, si una nueva ley va a modificar un derecho adquirido de una u otra manera, está afectando inclusive la estabilidad y la confianza legítima de la seguridad jurídica en el Estado. Pero esas leyes que tienen efecto general inmediato o son irretroactivas, también involucra un componente de retrospectividad, en el sentido de que aquellas situaciones que se vienen creando o que la persona va cultivando día a día con su trabajo, aportando a pensiones, ganando edad, para efecto de aspirar algún día a una mesada pensional por vejez o tener las condiciones para poder disponer de una pensión de invalidez o dejar causar el derecho por una pensión de sobrevivencia. Entonces, toda esa población que viene construyendo sus requisitos, ella en principio se van a regir, salvo algunas excepciones que es el fondo de la charla, se van a regir por la nueva ley. Pero también se presenta en la ley de pensiones el fenómeno de la ultraactividad. Eso ocurre cuando la nueva ley deja una ventana. A esa ventana le vamos a llamar régimen de transición. Deja una ventana para que cierta población de personas que
ya tiene uno de los requisitos para obtener una pensión, pero le falta el otro. Por ejemplo, tienes el tiempo cotizado, el capital necesario, y le falta la edad, sucede mucho. Entonces le dejan un espacio para que esas personas que tienen una expectativa, ya no sencilla o mera expectativa, sino una expectativa legítima, entonces se pensionen con las reglas anteriores a esa ley. Desde ese punto de vista, entonces, tenemos que una ley derogada cobra un efecto ultraactivo en la medida en que está solucionando problemas, o mejor dicho, situaciones que se consolidaron a medias, no totales, en su vigencia, estando vigente una nueva ley. Normalmente, cuando una ley antigua o ya derogada tiene efecto retroactivo es porque la nueva ley incluye un régimen de transición. Y ese régimen de transición tiene como característica que mantiene las condiciones, si no totales, parciales, de la ley anterior para obtener el derecho pensional que se aspira. Aparte de esos conceptos de efecto inmediato de la ley, de irretroactividad, de retrospectividad y de ultraactividad, hay otros conceptos que se están mezclando también en el tema de la legislación pensional, que es el concepto de progresividad o, digámoslo, de no regresividad. Eso significa, palabras más, palabras menos, que normalmente las leyes sociales deben ser progresivas, porque una vez se expida una ley que establezca unas condiciones determinadas, pues se supone que esos son los mínimos. De ahí para arriba cualquier cosa es posible y la nueva ley debe cubrir esa expectativa hacia el futuro. Es una buena teoría, pero ya les adelanté, yo creo que en la práctica, por diferentes circunstancias que no son objeto de tema acá, por ejemplo, la demografía, por ejemplo, la expectativa de vida, pueden llegar a variar y hacer regresiva una norma de pensión. Entonces, la progresividad busca es que siempre vaya adelante cualquier modificación de esa ley. En Colombia tuvimos una situación muy dramática con una reforma constitucional para frenar ese principio de progresividad porque se estaba extendiendo más allá de los controles que la misma ley había impuesto en su momento. Para que una ley, pero fíjense que también que cuando se establece un régimen de transición, normalmente estamos aceptando que la nueva ley es algo regresivo. El siguiente tema que quería tocarle es el de derechos adquiridos. Ya lo habíamos hablado cuando comentamos el tema de la retroactividad. La retroactividad significa que una nueva ley empieza a invadir los derechos consolidados en una ley antigua. Entonces el tema de los derechos adquiridos surge cuando una persona obtiene las condiciones para alcanzar un derecho, ya eso entra al patrimonio de la persona y se considera un derecho adquirido y no puede haber una nueva ley que modifique esa condición. Y ese derecho adquirido se traduce también en otras palabras, aunque el concepto puede ser similar, tiene alguna diferencia, pero puede ser similar desde este punto de vista. Es un derecho cierto e irrenunciable en ese momento. Pero hay otras condiciones. Hay otras condiciones de que cuando hay un tránsito de legislación, para echarme un poquito atrás, hay tres poblaciones, hay tres tipos de poblaciones. Una población que ya tiene un derecho adquirido porque cumplió con los requisitos para obtener el derecho pensional. En el otro extremo, o en la otra orilla, tenemos otra población que sencillamente no ha cumplido ningún requisito y que está construyendo su pensión. Pero hay un tercero que está en intermedio, que es aquella población que ya tiene un pie en la tierra y el otro en el agua, diciendo, yo ya tengo algo de adquirido. Entonces, desde ese punto de vista, una persona con un derecho adquirido, pues sencillamente ya tiene consolidado su derecho, no le afecta la nueva ley.
Pero aquella persona que tiene un pie en la tierra, la legislación tiene que respaldar a esa persona y garantizarle a esa persona que de una u otra manera las condiciones que tenía ante el tránsito legislativo se le van a respetar. Ahí aparecen, repito, los regímenes de transición y la condición más beneficiosa. Y la otra población que está en la otra orilla es para aquellas personas que sencillamente están construyendo, empezando o a medias, construyendo su pensión, y eso se van a reír totalmente con la nueva ley. Eso me lleva también a pensar, a especificar o a nombrar que esas personas que tienen un pie en la tierra y el otro en el agua en busca de su pensión tienen una expectativa legítima para hacerlo diferente a aquellas otras personas que están cumpliendo poco a poco, paso a paso, trabajo a trabajo y día a día esos requisitos que tienen una mera expectativa. Con esos criterios creo que podemos entrar al tema de los regímenes pensionales con más fuerza. Los regímenes de transición, perdón. Los regímenes de transición, como le decía hace un momento, abren una compuerta en la ley nueva para que se mantengan para cierta población que ya tiene un pie en la tierra para completar los requisitos, se le rijan o se le exijan solamente las condiciones de la norma anterior. Pero cuando esa ley no trae régimen de transición por desarrollo jurisprudencial, entonces se viene a aplicar el concepto de la condición más beneficiosa, que también tiene básicamente la misma connotación o el mismo resultado. Se le va a aplicar la norma anterior a aquellas personas, vuelvo al ejemplo, que tienen un pie en la tierra en cuanto ya alcanzaron una de las condiciones para obtener el derecho pensional. Esa condición más beneficiosa, porque el régimen de transición está arreglado, le dice, se mantiene el régimen, las condiciones anteriores desde el punto de vista, por ejemplo, en el caso de Colombia, en edad, tiempo cotizado, pero no se mantiene y en la tasa de reemplazo, corrijo, pero no se mantiene en la forma en que se calcula su mesada pensional. Tiene exactamente la misma condición o el mismo efecto, para no repetir la palabra, la condición más beneficiosa. ¿Cuáles son las características de esa condición más beneficiosa? Primero, es una excepción al principio de retrospectividad de la ley. No de retroactividad, de retrospectividad de la ley. Opera en la sucesión o tránsito legislativo en leyes de pensiones. Ya le había indicado que esa es una creación o desarrollo jurisprudencial. Procede cuando se predica la aplicación de la normatividad anterior a la vigente al momento de ocurrencia del suceso. Puede ser la muerte para la pensión de sobreviviente, la invalidez declarada para la pensión respectiva o la vejez por efecto de la edad o algunas condiciones especiales que puedan tener. Solamente opera esa condición más beneficiosa cuando no existe un régimen de transición. Caso colombiano, para efecto de la pensión de vejez, hay un régimen de transición supremamente claro. Pero para las pensiones de invalidez y de sobreviviente, el legislador guardó absolutamente silencio allí. De allí el porqué en esos dos tipos de pensiones la jurisprudencia ha desarrollado el criterio de la condición o el principio de la condición más beneficiosa. Entra en juego, como les había anticipado también, esa condición más beneficiosa para proteger a aquella población que tiene una expectativa legítima, es decir, que tiene ya una parte de los requisitos cumplidos y necesita pues garantizarle su expectativa frente al régimen anterior. Y obviamente respeta la confianza legítima de los afiliados frente al sistema general de pensiones porque vienen trabajando sobre o vienen construyendo una pensión, alcanzaron ya uno de los requisitos y ellos animadamente tienen el derecho de esperar
que se le cumpla el siguiente requisito también en las condiciones anteriores. Esa aplicación tanto del régimen de transición como de la condición más beneficiosa son excepcionales, no es la regla general. La regla general es el principio de aplicación inmediata de la ley y de la irretroactividad de la ley. Y lo que hace en el fondo, ya hablando en términos más jurídicos, es posterga la atención de la nueva ley o la aplicación de la nueva ley y le da una ultraactividad a la ley anterior que rige. Obviamente, por su naturaleza, tiene un carácter restringido y temporal. Ese tema de la temporalidad es bueno decirlo. En el caso colombiano, tuvo que haber una reforma constitucional que instrumentalizó la Constitución. Fíjese que en el seminario que estamos, y perdónenme que me entretenga aquí unos segundos, seminario que estamos dando sobre Derecho Constitucional del Trabajo, en donde yo estoy participando como discente o como docente, se decía que una norma constitucional normalmente y sobre todo fundamental tiene tres características: es abierta, es genérica y es derrotable. Entonces, a pesar de que de esas características, yo tengo un ejemplo contrario en Colombia, que es la reforma a la Ley General de Pensiones, al Sistema General de Pensiones, que se introdujo en la Constitución, instrumentalizándolo, en donde aparecen cuáles son las consecuencias, cuál es el derecho protegido y todas las demás características, porque fue la única forma de poder cortar o limitar el efecto de la condición más beneficiosa para que no vaya a buscar hacia el pasado cualquier norma que sí se le aplique a la persona, es decir, se le aplique dadas las condiciones particulares de una persona. Entonces, aquí se llegó al extremo de que no solamente iba la norma inmediatamente anterior, sino históricamente hacia atrás, y eso se volvió, pues, un absurdo. Entonces, desde ese punto de vista, reitero que ese régimen de transición o esa condición más beneficiosa, cualquiera de los dos que se esté aplicando, tiene el carácter de restringido y temporal. No fueron concebidos como normas pétreas. Para adelantar unas conclusiones, no sé cómo estoy de tiempo, perdí la noción, pero voy a adelantarme unas conclusiones acá o precisarlas. Algunas son algo controvertidas, pero se las voy a dejar sembrada allí. Otras son obvias, pero sirven pues para pensarla de alguna manera. La primera conclusión es que tratándose de leyes de pensiones, estas siempre tienden a tener efecto general e inmediato y por ende son irretroactivos. Eso es clarísimo. La segunda es que el régimen de transición incluida en una ley nueva posibilita necesariamente la ultraactividad de la ley derogada sobre el mismo tema. La tercera, la existencia de un régimen de transición en la ley nueva o la aplicación del principio de la condición más beneficiosa conjuntamente con el de progresividad implica que esa ley nueva es regresiva, dejémoslo de ese tamaño, puede ser totalmente o parcialmente regresiva frente a la anterior. Y con esos mecanismos lo que se pretende es amortiguar los efectos adversos del cambio de legislación. Las leyes sobre pensiones también tienen la naturaleza, por efecto de ese tránsito y de esos regímenes de transición, de ser ultraactivas, en la medida en que la nueva ley contenga, si no un régimen de transición expreso, por lo menos se le pueda aplicar el principio de la condición más beneficiosa, que mantenga la ley anterior, si no en todos los aspectos, en algunos de ellos, para que aquella población que tenga expectativa legítima, que es la que se trata de proteger con esas dos condiciones, pueda pensionarse con las condiciones de la ley anterior. Otras 2, 3 conclusiones más.
tanto los regímenes de transición como la aplicación del principio de la condición más beneficiosa en el tránsito de dos leyes de pensiones son de carácter temporal e, insisto, se dirigen exclusivamente a aplicar en forma inmediata, aplicar solamente la norma inmediatamente anterior y no cualquier norma anterior que se adapte a su situación particular. Y por último, el principio de progresividad y no regresividad faculta a los jueces para que vía acción de inconstitucionalidad o excepción de inaplicación o de desaplicación de la norma, que es el control difuso de constitucionalidad, pueda excluir de la legalidad o del ámbito jurídico una ley por ser regresiva. De hecho, se ha presentado en nuestro país en varias oportunidades, inclusive se ha llegado al punto de tumbar toda una ley por ese tema. De manera que, de todas maneras, corrijo, siempre los jueces tendrán las facultades, si se trata de la constitucional, para efecto de mirar la validez de esa norma desde el punto de vista de progresividad y no regresividad, o los jueces ordinarios a través de la vía de excepción para efecto y del control difuso, no para efecto de desaplicar a un caso concreto esa norma que es regresiva. Espero, Alba, que haya cumplido el tiempo o estoy sobrado de tiempo, no sé. Con el tema, haber sido lo más concreto posible y lo más claro, y estoy dispuesto a responder las inquietudes que haya. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Santander. Perfecto con el tiempo, sin ningún problema. Gracias por esa interesante conversación e información respecto a la aplicación de la ley de pensiones en Colombia, la situación que está pasando en Colombia con la ley de pensiones o con el régimen de pensiones. Por acá tenemos una primera pregunta de parte de Juan Pastor Velázquez de Venezuela, de Universitas. Indica lo siguiente: muy interesante su ponencia, mi estimado doctor, y le retorno el saludo. ¿Cree que el régimen de transición es una situación legislativa necesaria para dar seguridad jurídica a los pensionados o es una manera de justificar la mora legislativa en la materia pensional, en el caso colombiano, por supuesto? A ver, creo que me explico mejor, es decir, cuando hablamos de un pensionado es porque ya tiene la pensión y tiene un derecho adquirido y además de eso, si no está recibiéndola o disfrutándola, está a portas de recibirla. Entonces ya tenemos un derecho consolidado. El régimen de transición no se monta para ellos. El régimen de transición surge para respetar o para garantizarle a aquellas personas que tienen uno de los requisitos ya cumplidos en vigencia de la norma anterior, para que se le mantengan en esas mismas condiciones a pesar de la existencia de una nueva ley. Y si esa ley nueva no trae un régimen de transición, entonces la jurisprudencia ha venido diciendo, aplíquele la condición más beneficiosa, la anterior. Ese es el sentido del régimen de transición, por lo menos en nuestro país. Y con esas dos herramientas lo que se trata es, repito, e insisto, de garantizarle a aquella persona el régimen anterior cuando ya tiene cumplido uno de los requisitos. Puede ser tiempo, semanas, puede ser capital, dinero, o puede ser edad. Entonces, una persona puede tener perfectamente 62 años, pero le hacen falta 5 años de trabajo para completar la semana. Entonces, ese tiene una expectativa legítima y eso es el respaldo que le da el régimen de transición. No sé si soy claro en la respuesta. Bueno.
Gracias, doctor. Por aquí, a través de Facebook, Sofía García, desde Venezuela, pregunta lo siguiente. ¿Cree usted que en los regímenes pensionales la diferencia de edad entre hombres y mujeres transgrede el principio de igualdad? Ok. Ese tema se manejó a nivel de la Corte Constitucional hace varios años. Un personaje se le ocurrió a ver, vamos a empezar por el principio. Frente al régimen de pensión de vejez, sobre todo, y con otras variables, las mujeres se obtienen ese derecho, bueno, con un número de semanas determinada, pero con una edad menor. Por decirlo de alguna manera, 60 para el hombre, 55 para la mujer, o en la versión actual, 62 para el hombre, 57 para la mujer, en el régimen de prima media, porque en el régimen de ahorro individual es capital. Si tienes el capital, te pensionas. Si no lo tienes, no puedes hacer nada. Pero me centro en el régimen de prima media. Anteriormente, 60, 55 para la mujer, 60 para el hombre. Hoy en día es 62 para el hombre, 57 para la mujer. Entonces a alguien se le ocurrió hace algunos años que había un trato discriminatorio, digámoslo positivo, porque se le estaba dando cierta ventaja a las mujeres para que se pensionen anticipadamente, a pesar de que se le exigía el mismo número de semanas. La Corte Constitucional dijo esa diferencia es lógica porque la mujer tiene, además de una carga de trabajo porque ha tenido que recurrir al mundo laboral, la carga de la maternidad y todo el aspecto social que envuelve a la mujer, que de una u otra manera, lo digo en palabra castiza, ha sido enrolada en una situación por efecto de la costumbre o cualquier otra cosa, que eso le significa un trabajo adicional que no es remunerado. Entonces, esa diferencia de edad trata de compensar esa carga adicional que tienen las mujeres para efecto en la vida, para efecto de pensionar anticipadamente. Entonces, la diferencia de edad se mantiene. También sé que ha habido intentos de igualarla, inclusive hay voces actuales, porque se está avecinando en Colombia o suenan tambores de una próxima reforma pensional, y esos tambores en algunas oportunidades suenan en el sentido de que se iguale la edad de la mujer con el hombre para efecto de pensionar. Pero tenemos un antecedente de la Corte Constitucional en ese sentido. No sé si soy claro en la respuesta. Muchas gracias, profesor. Por aquí, Eliana Cantillo, desde Colombia, que se encuentra aquí en Zoom, pregunta lo siguiente. Excelente inicio por las precisiones. Me queda una duda, doctor Santander. La justificación dada para frenar el principio de progresividad con el acto legislativo del 1 de 2005 no termina siendo impracticable dicho principio en aras de proteger al mismo sistema. Un cordial saludo para la doctora Iliana, la conozco muy bien desde hace algún tiempo. Mucho gusto, Iliana. Bueno, tú y yo sabemos que el tema de la reforma de la Constitución con el acto legislativo número 1 del 2005 tuvo varios fundamentos, principalmente uno de ellos fue la sostenibilidad financiera del sistema general de pensiones. Y para evitar el mantenimiento de una dispersión total de los regímenes pensionales que había en Colombia, debido a que el sector público en toda su dimensión tenía cuantas cajas como cuantas áreas había, y el sector privado o pensionaba el empleador o pensionaba el régimen del Seguro Social o Colpensiones. Todo eso se llevó a esa reforma constitucional porque a pesar de varios intentos legislativos para modificarlo y centrarlo y evitar una extensión, que fue lo que trató de eliminar el sistema general de pensiones, no se podía porque la Corte Constitucional, perdóneme la expresión, tumbaba la norma por cualquier circunstancia, entre otras por ser regresiva. Entonces, la única salida que se le ocurrió al legislador fue un acto legislativo que instrumentalizó y limitó, restringió muchos derechos pensionales que estaban a puertas de ser obtenidos.
hay criterios de que esa reforma constitucional sencillamente está violando acuerdos internacionales suscritos y ratificados por Colombia. Hay todo un estudio alrededor de eso. Sin embargo, tanto la Corte Constitucional colombiana como la Corte Suprema de Justicia han mantenido en rigor la aplicación de esa reforma constitucional, que a todas luces y a buenos lectores sencillamente hay una regresividad ahí aplastante. Es una opinión obviamente personal, pero uno la siente así cuando compara lo que estaba versus lo que se reglamentó, perdón, lo que se estableció en esa reforma. No sé, Eliana, si tú, pues eso responde tu pregunta, trato de enfocarla. Y esa norma, dicho sea de paso, hasta donde yo tengo entendido, ha sido demandada en cortes internacionales para efecto de obligar al gobierno colombiano a hacer alguna cosa alguna situación con ella. Esas decisiones no son rápidas, son muy demoradas y uno no sabe qué vaya a pasar al futuro al respecto. Pero por lo pronto se está aplicando con todo el rigor del caso. Gracias, doctor. Por acá, Cintia Cardoso, desde Argentina, lo que sucede es que escribió la pregunta por privado, dice lo siguiente: no me quedó claro la diferencia entre la aplicación retrospectiva y retroactiva de una ley. Muchas gracias y un placer escucharlo. Muy amable. A ver, es una diferencia clara. Una ley es retroactiva cuando afecta derechos adquiridos con base en leyes anteriores. Es decir, si ya una persona tiene la edad, tiene las semanas cotizadas, para hablar en términos coloquiales colombianos, tiene el derecho. Ese derecho se le convierte en un derecho cierto e indiscutible. Entra al patrimonio, es un derecho adquirido aunque no se lo hayan reconocido. Una nueva ley no puede entrar a modificar esa condición especial de derecho adquirido. Eso se llama, si lo hace, entonces la ley se llama retroactiva, es una ley retroactiva. Y eso atenta contra la seguridad jurídica. Esa es una cosa. Lo segundo es la retrospectividad. Una ley, a pesar de tener efecto inmediato y además de eso, aplica hacia el futuro y retroactivo, la retrospectividad lo acepta la ley en la medida en que va a regular la nueva ley a todas aquellas personas que están en proceso de construcción de su pensión, pero que no tienen nada en el momento, para decirlo también coloquialmente. No tienen nada, tendrán, qué sé yo, por ejemplo, el hijo mío. El hijo mío tendrá 25 años, está empezando su vida laboral, le hacen una reforma preciso a los 28 años de edad, él tiene que regirse con la nueva ley. ¿Por qué? Porque no tiene ni semana ni tiene la edad. Todas esas personas que no tienen ni lo uno ni lo otro se van a regir por la nueva ley y ese es el efecto retrospectivo de la ley. Toma lo que viene caminando y lo regulan ellos totalmente. No sé si eso es claro en la respuesta que tú esperabas y si no, pues lo complementamos. Gracias, doctor. Ya leeremos por allí el comentario de Cintia al respecto. Me parece que ha sido bastante claro. Y doctor, un comentario, ¿no?, sobre este punto que está sucediendo en Colombia, que me imagino que todo esto se ha dado por el hecho de que las reformas de alguna manera han aumentado, por ejemplo, la edad para ser pensionado, ¿cierto? Claro. Y antes era 60 años, pasó ahora a 62, o antes era 55 y ahora pasó a 57. Bueno, me imagino que a eso se ha debido todo esto, pues porque han aumentado, por ejemplo, la edad para ser pensionado. Sí, yo quería anticipar, bueno, se está debatiendo por diferentes motivos en el país una posible reforma pensional. Tiene varios enfoques. Una parte, los economistas dicen que el erario público, el presupuesto general de la nación no está dispuesto a soportar semejante carga, sobre todo para pagar las pensiones del sector público. Otros dicen que la expectativa de vida subió en Colombia y al subir en Colombia no se justifica mantenerla para los hombres, por ejemplo, en 62 años, sino que
sería interesante llevarlo a 65. Y a las mujeres viene un tic en el sentido de que ¿por qué no se igualan? Ya los había comentado, o por lo menos también se lo aumente. Pero eso va acompañado de otras cosas. Las otras cosas es que el cálculo para llegar a una mesada pensional también están proponiendo una variación sustancial. De hecho, en la anterior ley a la vigente, había una tasa de reemplazo sobre un cálculo de un promedio corto realmente en términos de tiempo y llegaba a una tasa de reemplazo del 90%. Hoy en día se redujo fundamentalmente y la intención es también reducirla un poco más en ese sentido. Entonces tenemos la variable de edad, el número de semanas cotizadas también quieren aumentarla. Hace algunos años eran 1000 semanas y con eso se pensionaba una persona, con unas excepciones. Hoy en día se está exigiendo 1300 semanas. Es una combinación pues, de edad, número de semanas, capital, erario público afectado, una serie de... Y además de eso, hay que decirlo claramente, aquí en Colombia hay dos regímenes pensionales. El régimen de prima media con prestación definida, que es el que maneja el Colpensiones, que es sector privado y también algo del público, y el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es el sector netamente privado, no es un fondo público, sino un fondo privado, y hay mucha presión para efecto de que el régimen de prima media que administra por pensiones se reduzca a cierta población, en cambio, y le den la facilidad a los otros para que maneje el resto, o digamos los que tienen la capacidad para pagar, contribuir con su mesada o con sus aportes, corrijo. Eso es básicamente el esquema. ¿Qué se está haciendo? Desde el Ministerio de Trabajo se está tratando de concertar esa modificación. Obviamente estamos recibiendo digo yo porque soy colombiano, no estoy participando en esos diálogos, se está recibiendo la presión de las olas de reforma que vienen de Argentina, de Chile y de otras regiones, que están afectando de una u otra manera el régimen de prima media y favoreciendo en algunos lugares el régimen de ahorro individual, porque nosotros copiamos ese modelo de Chile. Y bueno, una concertación con los actores interesados y espero a ver qué va a pasar. Eso no puede salir de la noche a la mañana. El Ejecutivo, la rama ejecutiva no tiene claro, o por lo menos no ha expresado exactamente cuál es la intención y ha dicho públicamente que bajo ningún punto de vista, pero eso hay que verlo, va a aumentar la edad, eso hay que verlo, porque una cosa es lo que prometen y otra cosa es el resultado final de una modificación en ese sentido. Eso es, no sé si eso responde a tu inquietud, Alba. Así es, Se está muchísimas muriendo gracias. mucho. Así es, doctor, muchísimas gracias. Y bueno, Cintia indica por aquí que estuvo muy claro, más claro, echarle agua. Muchas gracias a la aclaratoria anterior. Por aquí hay otra pregunta desde Facebook de Carlos Pérez. En el caso colombiano, doctor, ¿hasta qué grado de afinidad o consanguinidad se toma en cuenta para otorgar pensión de sobreviviente en el actual régimen pensional? A ver, normalmente cubre, y lo voy a hablar en términos generales, a la esposa, a la compañera permanente, a 2 compañeras o 3 compañeras permanentes, eso sí depende de la persona, a los hijos, en defecto de esos 2 bloques de personas también pueden recurrir los padres, y en defecto de los padres también los hermanos. La última categoría que hay. Normalmente no llega a los hermanos, se queda en la primera categoría, esposa, compañera permanente, o si no hay, o solamente es uno, entonces con los hijos necesariamente que sean hasta 18 años, 25 años en caso de educación. En términos generales se maneja así. Entonces nosotros no contamos, aunque podríamos decir afinidad o consanguinidad, hijos, afinidad, esposa o compañera permanente. Aquí se han presentado, perdóname que me extiende un segundito, se han presentado unos debates impresionantes
Cuando una persona tiene esposa y tiene 2 o 3 compañeras permanentes, yo no sé cómo lo hace, pero lo hace y pelean la pensión al peso, pues. Y eso se vuelve, pues, un tema probatorio total porque hay que demostrar la convivencia y hay que demostrar otros factores que hay ahí. Muchas gracias, doctor. Doctor, y otra pregunta, respecto a este tema de la aplicación retroactiva, o aquello, la ley, o el beneficio, o la condición más favorable al trabajador que debe ser aplicada en las leyes que están en vigencia o no están en vigencia, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el nivel de judicialidad de esto? O sea, hay muchísimos casos en tribunales por este tema. ¿Y quiénes son los órganos jurisdiccionales competentes? ¿Quiénes conocen de esto? A ver, todo inicia con la solicitud de pensión que se hace a la entidad o al administrador de fondo de pensiones. Si por alguna razón o motivo la administradora no reconoce la pensión o la niega directamente, entonces se abre el escenario para ese afiliado o a los beneficiarios del afiliado para recurrir a la justicia ordinaria laboral, y el mundo es inmenso. Es decir, hoy en día algunos laboralistas dicen que hay más asuntos relacionados con pensiones que con el efecto del principio de la realidad sobre la forma en el contrato de trabajo. Entonces, hoy en día se puede decir en ese sector que ese tema del pago de prestaciones sociales, cesantías, etcétera, 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 hoy en día es un poquito menos que toda la problemática que hay alrededor del tema pensional, no solamente de vejez, sino de invalidez y de sobrevivencia. Y lo peor, es decir, se les complica un asunto cuando no se aplica la ley vigente, sino que hay que echar atrás a través de estos mecanismos, y entonces en qué condiciones se echa atrás y a quién se le reconoce y cómo se le reconoce y en qué porcentaje se le reconoce. Entonces, todo eso se mueve bastante. Los órganos son que definen totalmente esa situación, la rama judicial, los juzgados laborales, los tribunales superiores en su sala laboral y la Corte Suprema de Justicia cuando llega al recurso extraordinario de casación. Básicamente es eso, y es un gran número. Y bueno, y me imagino que esto es una demanda básicamente contra el Estado, ¿no? En este caso. Contra las administradoras de fondos de pensiones privadas o Exacto, públicas. o públicas, exactamente. Muchas gracias por la aclaratoria, doctor. Bueno, por acá no tenemos más preguntas, prácticamente hemos cumplido con la hora a cabalidad destinado a este espacio de jueves de videoconferencia. Bueno, doctor, antes de despedir, queremos darle nuevamente el derecho de palabra para que pueda usted también despedir del espacio, y muchísimas gracias de verdad por haber aceptado nuestra invitación y habernos conversado sobre este interesante tema de lo que sucede con el régimen de pensiones en Colombia. Adelante. Nuevamente darle las gracias a Universitas Fundación y a todo su equipo de trabajo, especialmente a ti, Alba, por todo este esfuerzo que se está haciendo para integrar a los que les gusta el tema laboral y pensional en toda Latinoamérica. Me parece interesante esta herramienta. Yo soy la primera vez que participo en este evento y se me ha abierto un mundo que sencillamente desconocía, que solamente lo veía si participaba en un congreso internacional. Pero ya a través de este medio empiezo a mirar a otras personas que la conocía por referencia y que ahora lo estoy oyendo directamente sobre temas específicos que son muy interesantes. Ojalá que sigan haciendo ese esfuerzo. Sé que están creciendo hacia otras áreas y que se mantengan temas actualizados. El tema pensional es algo que vamos a vivir todos vamos a pasar por allá, los que estamos trabajando y los que somos independientes o dependientes, no importa. Pero hay otros temas, el futuro del derecho del trabajo, hay que construir mucho allí. Entonces le agradezco mucho todo el esfuerzo y gracias por haberme dado este minuto con ustedes. Muchas gracias, doctor. Esa es la idea de estos espacios justamente, conectar a más laboralistas, así es. Y bueno, ya la fundación lo está haciendo en otras áreas también, como recientemente ustedes, bueno, estarán ya notificados. Aprovechamos de saludar por ahí al profesor Luis Díaz, que se conectó en la noche de hoy a esta videoconferencia.
seguramente desde Maracaibo. Saludos, profesor. Y bueno, no me queda más que despedir. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros desde aquí, desde el aula virtual de Zoom, y aquellas personas que nos escucharon a través de Facebook Live, desde la fanpage de Universitas Fundación. Los invitamos desde luego a que continúen para nuestro próximo jueves de videoconferencia, que nos acompañen con otro interesante tema del derecho laboral. Que tengan buenas noches o buenas tardes donde quiera que se encuentren. Hasta pronto.